Entonces estamos hoy día en 6 de abril y vamos a empezar nuestra unidad 2. La unidad 2 nos toca hablar acerca de la dietoterapia en las enfermedades pulmonares. Vamos a hablar sobre la tuberculosis el día de hoy. ¿Bien? Bueno, para empezar necesitamos saber qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad, ¿ya? De carácter infeccioso, es decir, es una enfermedad que es causada por una bacteria, ¿ya? Que en la mayoría de las veces esta bacteria afecta a los pulmones, ¿ya? Sin embargo, también podemos encontrar la misma bacteria en otros órganos, ¿ya? Pero en la mayoría de las ocasiones esta bacteria al órgano que afecta es a los pulmones. Es causada, como les decía, por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, también llamado o más conocido como el bacilo de Koch, ¿ya? ¿Cómo se adquiere esta bacteria? ¿Cómo nosotros podemos contraer esta enfermedad? Esta bacteria, como les mencionaba, es infecto-contagiosa. Nosotros la podemos adquirir, ¿no? Si nosotros inhalamos o absorbemos gotitas de saliva de alguna persona que haya estado infectada, ¿no? Y haya tosido o haya estornudado. Entonces, de esa manera nosotros podemos contraer esta enfermedad. Sin embargo, ¿ya? Esta enfermedad nosotros la podemos tener de manera latente. ¿Qué quiere decir latente? Que nosotros no presentamos síntomas, ¿ya? Cuando esta enfermedad sí presenta síntomas, se llama tuberculosis activa, ¿bien? Entonces, los síntomas que tienen las personas que tienen esta tuberculosis activa no son los siguientes. Para empezar, estos pacientes son pacientes que presentan tos, ¿no? Todo el tiempo están tosiendo. Muchas veces esta tos tiene una tos con flema, como le llamamos nosotros, ¿no? Con expectorante, ¿ya? Presentan también dificultad respiratoria, es decir, le falta la respiración o se sienten como cansados. Pueden tener también dolor de pecho estos pacientes, expectoración con sangre, ¿qué quiere decir? Que tienen flema con sangre, ¿ya? Pueden también tener sudoración excesiva, que sobre todo se manifiesta más por las noches. Además de eso, pueden presentar fatiga, pueden presentar fiebre. Acuérdense que es una infección bacteriana, así que estos pacientes pueden presentar fiebre también. Pérdida de peso, son pacientes que por lo general son bastante delgados. Y sibilancias, ¿qué quiere decir sibilancias? Ese dolor, ese silbidito, mejor dicho, que tiene el pecho, ¿no es verdad? Cuando el médico nos hace meter aire, ¿no? Y los pulmones tienen como un pequeño silbido, ¿no? Esas son las sibilancias. Entonces, esos son los síntomas que presenta un paciente que tiene la tuberculosis, les vuelvo a decir, tuberculosis activa, ¿ya? El paciente que tiene la tuberculosis activa es aquel que presenta síntomas. El que tiene la tuberculosis latente, como se llama, ya es aquel que no presenta síntomas. ¿Cómo diagnosticamos una tuberculosis? La tuberculosis se puede hacer a través de la baciloscopía. ¿Qué quiere decir la baciloscopía? El paciente expectora en un recipiente y esa expectoración, que quiere, en otras palabras, esa flema es analizada en laboratorio para ver si es que existe o no existe la presencia de esta bacteria, ¿ya? Esa quiere decir la baciloscopía. Sin embargo, también se puede realizar un diagnóstico mediante la radiografía de tórax, ¿ya? O mediante las pruebas en sangre, ¿no? También se puede realizar. Entonces, de estas tres formas se puede diagnosticar la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Vamos a hablar entonces acerca del tratamiento nutricional, ya sabiendo lo general de esta enfermedad, ¿ya? Sabiendo qué es lo que causa, vamos a hablar del tratamiento nutricional. Fíjense que dice que es importante que en la tuberculosis activa nosotros tenemos que conocer la relación del estado nutricional con la presencia de otras enfermedades, principalmente el VIH y la diabetes. ¿Por qué dice esto? Las personas con tuberculosis son personas que tienen el sistema inmunológico bastante comprometido, bastante deprimido. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que tienen las defensas muy bajas, ¿no? Entonces,
Esto hace de que además tengan un estado nutricional bastante riesgoso, tienen bastante riesgo de malnutrición, sobre todo de desnutrición. Entonces, a veces es muy difícil, ¿no?, saber si realmente un paciente que ya haya tenido una enfermedad como lo es la VIH, por ejemplo, que son pacientes que también tienen el sistema inmunológico bastante comprometido. Entonces, a veces es muy complicado saber si la tuberculosis la tuvo por el VIH o el VIH lo tuvo por la tuberculosis. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué es esto? Porque como les dije hace ratito, son pacientes que tienen el sistema inmunológico bastante comprometido, ¿ya? Entonces, nosotros en lo que tenemos que basarnos o tener mucho cuidado es que el estado nutricional de mi paciente también se vea comprometido, ¿bien? Entonces, para eso nosotros tenemos que tratarnos objetivos nutricionales, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional? Que son la base, es decir, que aparte de esto, dependiendo del caso de cada paciente, obviamente yo puedo trazarme otros objetivos o quizás puedo cambiar los objetivos de aquí. Pero la bibliografía nos recomienda, ¿ya?, que nuestros objetivos en mis pacientes nos basemos en esto. Como número 1, tenemos que prevenir la desnutrición. Tenemos que prevenir el riesgo de desnutrición en mi paciente. Un paciente que está con desnutrición, acuérdense que lo hemos visto más o menos la desnutrición en el adulto mayor, ¿no? Un paciente que tiene desnutrición va a tener una recuperación más lenta, ¿no? Va a ser más propenso a padecer cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir la desnutrición en estos pacientes. Tenemos que también buscar mantener un peso, ¿ya?, y una masa celular corporal idónea, es decir, tenemos que tratar de tener el peso a mi paciente dentro de un peso saludable, ¿ya? Les decía, la mayoría de estos pacientes al tener desnutrición obviamente se encuentran con un peso inferior al que deberían tener, ¿ya? A esto dijimos que se le llamaba desnutrición calórica, ¿verdad?, cuando era solamente el peso por debajo. Y dijimos que se llamaba desnutrición proteica cuando ya eran las proteínas viscerales estaban por debajo de los valores normales, ¿no? Entonces, por lo general, al igual que en el adulto mayor, estos pacientes pueden tener una desnutrición mixta, ¿no?, tanto calórica como proteica. Entonces, tenemos que buscar nosotros prevenir o tratar eso en caso de que ya se haya presentado. Tenemos que buscar igual mejorar la función inmune relacionada con la infección, ¿ya? Es decir, mantener un sistema inmunológico en óptimas condiciones, ¿ya? Y por último, alcanzar las necesidades nutricionales individuales, ¿ya? Si se dan cuenta, como les mencionaba, estos objetivos nosotros podemos adecuarlos a cada uno de mis pacientes, tal cual como dice en la parte de abajo. El manejo nutricional es individual, dice, ¿no? Y los objetivos deben adecuarse a cada caso, es decir, a cada paciente. Si yo tengo un paciente que está con riesgo de desnutrición, pues mis objetivos van a tener que ser diferentes o mis necesidades, las necesidades nutricionales de ese paciente van a tener que ser diferentes, ¿ya? Además, o por ejemplo, si mi paciente, imagínense, aparte de tener tuberculosis, tiene VIH, pues mi tratamiento tiene que ser diferente también. Entonces vamos a ir a lo primero, ¿no? Antes nosotros de hacer un tratamiento nutricional, como en cualquier otra enfermedad, tenemos que primero hacer una valoración nutricional. Al igual que como la desnutrición, nosotros podemos hacer la valoración nutricional global subjetiva o objetiva. Dijimos que la valoración global subjetiva la hacíamos mediante cribado, ¿verdad? Tal cual como mencionamos en la desnutrición en el adulto mayor. Ya puedo utilizar el MNA, puedo utilizar cualquier otro cribado, ¿no? Que dijimos de que en la mayoría de los cribados nos da el riesgo nutricional del paciente, a diferencia del MNA, que era el único que nos podía indicar si es que mi paciente estaba o no estaba con desnutrición. Pero sin embargo, lo más recomendable es de que nosotros hagamos la valoración objetiva, ¿ya? La valoración global subjetiva solamente nos da un pantallazo.
En cambio, la valoración objetiva me da realmente el resultado tal cual de cómo está mi paciente. Entonces yo, para hacer una evaluación objetiva, una valoración objetiva del estado nutricional de mi paciente, pues tengo que basarme en varias cosas, ¿no? Tengo que basarme en los métodos antropométricos, en la bioquímica, en la clínica, la dietética y también en el examen físico clínico. Cuando yo valoro la antropometría, fíjense, ¿ya? Tengo que valorar qué cosa sobre todo, el porcentaje de pérdida de peso. Ustedes ya saben sacar el porcentaje de pérdida de peso del paciente, entonces pueden aplicar la misma fórmula. Además, lo ideal es también conocer la composición corporal de mi paciente, es decir, cuánto de grasa tiene, cuánto de músculo tiene, ¿ya? En estos pacientes, ¿qué se recomienda? Se recomienda más bien tener valores un poco inferiores de lo normal en cuanto al porcentaje de grasa, ¿ya? Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, se recomiendan que estos pacientes tengan alto su porcentaje de grasa, ¿no? Porque es un método de defensa que va a tener su organismo. Acuérdense de que por la misma enfermedad tienen un sistema inmunológico comprometido. Entonces, esto puede que ayude su estado de salud, ¿ya? En cuanto a la bioquímica, perdón, ¿qué me tengo que fijar yo? Para ver si no existe una anemia, tengo que basarme o tengo que pedir valores de hemoglobina y hematocrito, ¿no? Para ver el caso de la anemia, si es que hay o no hay una anemia. Para ver cómo están las proteínas, tengo que pedir por lo menos una prealbúmina y una albúmina sérica. Chicas, todo esto que les estoy mencionando, ya los valores normales ustedes lo tienen en las diapositivas que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? El adulto mayor. Así que los valores son los mismos, ¿bien? Y bueno, para saber en cuanto a los minerales, lo esencial que yo tengo que pedir son por lo menos la vitamina B12, el zinc y el folato, ¿bien? En cuanto a la clínica, pues yo tengo que ver si es que existe una patología asociada o si es que hay una enfermedad de base quizá, ¿ya? Acuérdense que la diabetes por lo general se la considera como una enfermedad de base, no una patología asociada. Patología asociada puede ser, por ejemplo, el VIH, ¿no? Una enfermedad que el paciente obtuvo, ¿por qué? Porque a consecuencia, por así decirlo, de la misma enfermedad, ¿ya? Y además tenemos que tomar en cuenta el tratamiento farmacológico. ¿Por qué el tratamiento farmacológico? Como vimos igual la semana pasada y lo vamos a ver en todas las enfermedades, siempre hay interacción fármaco-nutriente, de una u otra manera, ¿no? Esto puede afectar en qué? En el apetito, ¿no? Puede afectar en la pérdida de peso, quizás puede afectar en cuanto a que mi paciente sienta náuseas, sienta vómito, tenga vómitos, esté estreñido. Entonces, por eso yo siempre tengo que preguntar cuál es el tratamiento farmacológico que está teniendo mi paciente, ¿ya? Para ver de qué manera quizás va a interactuar con algún nutriente o qué efectos adversos le va a ocasionar a mi paciente también, ¿ya? En la parte dietética, ¿qué es lo que yo tengo que valorar? Esencial es que yo valore el apetito de mi paciente. Si su apetito está normal, si tiene más o si tiene menos apetito de lo habitual. Los efectos secundarios de la medicina, dice como tabúes tradicionales también acerca de los alimentos, ¿no? Es decir, hay muchas personas que creen que una hierba va a curar alguna enfermedad o creen que algún alimento les va a hacer mejor, ¿no? En algunos de los casos sí, ¿no? Tiene bastante, sí es cierto, pero en muchos de los casos no, en muchos de los casos, como dicen ahí, son tabúes, son simplemente mitos que no tienen nada que ver con la realidad, sino que más bien por el contrario, inclusive pueden ocasionar algún efecto adverso para nada deseado, ¿bien? Tengo que también conocer los estilos de vida de mi paciente. Cuando hablo de estilo de vida me refiero a el consumo de tabaco, de cigarrillo, al consumo de alcohol, a la actividad física que realiza mi paciente, al consumo de café también y al uso de drogas sociales. A estas drogas sociales, estas drogas sociales son las drogas, tal cual como las llamamos, ¿listo?
Y por último, tengo que conocer también los factores psicológicos, es decir, si mi paciente está con estrés, si está con depresión, ¿no? Si se siente solo, quizás, si siente soledad, si siente eh, nostalgia, ¿no? Todas esas cosas van a interferir en mi paciente también. El estigma y los factores socioeconómicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta, chicas, bastante, de que yo tengo que adaptar, acuérdense, todo mi plan nutricional se va a adaptar a la valoración que yo le he hecho a mi paciente. Entonces, si yo mis factores socioeconómicos he visto de que mi paciente es una persona de la, por así decirlo, de la clase media para abajo o es de la clase baja, ¿ya? Yo no le puedo dar un tratamiento nutricional pues con alimentos que mi paciente no pueda tener acceso. Entonces yo tengo que adecuar mi tratamiento nutricional a algo que mi paciente realmente pueda acceder, pueda tener acceso. Bien, tengo que tomar en cuenta la disponibilidad de alimentos que tiene mi paciente. Por último, en el examen físico clínico, tengo que tomar en cuenta aquellos signos, ¿no?, que nos pueden dar algún indicio de que existe una deficiencia nutricional, como el analizar la piel, por ejemplo, el cabello, los dientes, los labios, la lengua, los ojos, ¿no? Hay algunos signos, como por ejemplo, el cabello quebradizo, las puntas del cabello quebradizo, ¿no? Los ojos, las mucosas de los ojos decoloradas, ¿no?, que nos pueden dar algún signo de desnutrición también. Entonces, necesito yo analizar igual el examen, hacer un examen físico clínico de mi paciente para estudiar todos estos signos que nos pueden dar alguna pista de algo. ¿Hasta acá me están entendiendo? Paola, Natalia, Mariluz. Sí. Ya, ¿por qué nadie me ha activado su cámara, chicas? Actívenme su cámara. Bien. Vamos a hablar entonces acerca de los requerimientos nutricionales o tratamiento nutricional ya en sí, la dietoterapia de estos pacientes, ¿ya? Para el cálculo de energía y nutrientes nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿ya? En pacientes catabólicos y desnutridos, que quiere decir en pacientes que están con desnutrición, ¿ya? Sobre todo desnutrición tanto calórica como proteica, yo puedo hacerlo el cálculo de manera, la manera más fácil es hacerlo kilocaloría por kilogramo peso. Entonces se recomienda que en estos pacientes yo calcule entre 35 a 40 kilocalorías por kilogramo peso. ¿Bien? En pacientes asintomáticos, es decir, que no se ha presentado ninguno de los síntomas, no hay pérdida de peso, mi paciente está dentro de su peso normal, acuérdense que los objetivos del tratamiento nutricional se tienen que adecuar al paciente. Entonces, si mi paciente no tiene una pérdida de peso y está dentro de su peso saludable, pues yo no tengo que cambiarle nada, ¿no es verdad? Entonces, en esos pacientes dice de que tengo que calcular entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo peso. Y que inclusive puedo yo aumentar un 10%. Es decir, si yo saqué 1.500 calorías, pues le tengo que a esas 1.500 aumentar un 10%. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les digo, el aumento de peso o el aumento de grasa corporal es un factor de protección para ellos, ¿ya? Por eso, en esos casos, en que el paciente esté con un peso normal, yo tengo que aumentarle un 10%. Si esto es en pacientes adultos, por si acaso. Ahora, si yo tengo un niño que tenga la tuberculosis pulmonar, ¿ya? En niños que están perdiendo de peso, puedo incrementar, fíjense, entre el 50, inclusive puedo llegar a aumentar hasta un 100%. En caso de que mi paciente tenga una infección con VIH, ¿ya?, puede aumentar entre un 20 hasta un 30% de lo normal, ojo, ¿ya? O sea, yo le calculo 30 o 35 kilocalorías por kilogramo peso, que generalmente se trabaja con 30, cuando es un paciente normal se trabaja con 30. Entonces ya dijimos, si tiene VIH, puedo aumentarle entre un 20 a un 30%.
¿Ya? Entonces, ¿con cuánto voy a trabajar de calorías por kilogramo peso si está con VIH mi paciente? Natalia. 30%. Ya, no. Primero le calculo las calorías, es decir, voy a multiplicar 30 kilocalorías por kilogramo peso, ¿ya? A ese resultado recién le aumento un 20% o un 30%, ¿ya? Depende también de la desnutrición que tenga mi paciente, ¿ya? ¿Me entendieron? Ya ves. Ya. Ahora, en cuanto a proteína, fíjense, ¿ya? Lo recomendable es que en cuanto a proteína, mi aporte de proteínas representen entre el 15 al 30% del valor calórico total. ¿Qué quiere decir eso? Lo recomendable igual es que yo a mis pacientes le dé entre 1,2 a 1,5 gramos de proteína por cada peso ideal, ¿ya? En otras palabras, es una dieta hiperproteica, ¿no? Acuérdense que una dieta normoproteica es aquella que me aporta entre 0,8 hasta 1 gramo por kilogramo peso, ¿no ven? En estos pacientes yo tengo que dar entre 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo peso. Entonces, es una dieta hiperproteica, ¿ya? En cuanto a grasas, ¿ya? Yo tengo que aportar entre 25 a 35 del valor calórico total. ¿Ya? Y fíjense, dice que de grasas saturadas o trans tengo que dar menos del 7%. Y el resto lo tengo que dar entre grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. En cuanto a los carbohidratos, se da el resto. Por ejemplo, yo saqué que en proteína yo saqué 1,5 por kilogramo peso y me salió que mis proteínas son el 17%, ¿ya? En grasas yo calculé de que yo voy a trabajar con 30% de grasa. Ya tengo 17 más 30, tengo 47 ya de mi valor calórico total. Ahora, el resto yo lo tengo que dar en proteína, es decir, en carbohidratos, perdón. Es decir, el 53% tendría que ser carbohidrato, ¿ya? Ahora, para los micronutrientes, ¿yo qué tengo que hacer? Fíjense, dice, se recomienda que se den multivitamínicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medicamentos, bueno, en realidad el medicamento que se da para la tuberculosis, ¿ya? Compite con la absorción de algunos micronutrientes. Es por eso que se recomienda que a los pacientes que tengan tuberculosis demos multivitamínicos, ¿ya? Que dice que provea entre 100 a 150% de las recomendaciones diarias. La suplementación con vitamina E y selenio reduce el estrés oxidativo y eleva los antioxidantes en pacientes con tuberculosis, ¿ya? Y también se recomienda la suplementación con vitamina B6 o vitamina D según el medicamento utilizado, ¿ya? Ahorita vamos a ver un caso clínico cortito para que me entiendan más o menos cómo es que tenemos que hacer el cálculo de el requerimiento nutricional del paciente. ¿Bien? Hice una preguntita, ¿cómo dijo el carbohidrato? ¿Cómo había que darle? Ya. Lo primero que van a hacer es sacar su cantidad de calorías, ¿no ven? Ya. Ahora, de esa cantidad de calorías, ustedes saben hacer la molécula calórica. Solamente de que me van a empezar a calcular su molécula calórica con las proteínas, ¿ya? Pero, ¿cómo me van a hacer? Primero me sacan gramo por kilogramo peso. Es decir, supongamos, yo a mi paciente le voy a dar 1,5 gramos por kilogramo peso. Ese paciente pesa 70 kilos, ¿ya? O sea que yo a mi paciente le voy a dar 105 gramos de proteína, ¿no ves? Ahora, esos 105 gramos lo tengo que convertir en calorías para saber qué porcentaje representa del total de mi valor calórico total, ¿no ves? Es decir, estoy haciendo mi molécula calórica, pero al revés. Normalmente nosotros, ¿cómo hacemos? Distribuimos los porcentajes, ¿no ves? Sacamos cuánto de kilocalorías es y recién sacamos cuántos gramos significan, ¿no ves? Entonces, ahora lo tenemos que hacer al revés, porque por lo primero que vamos a calcular es gramo de proteína, ¿ya? Entonces, una vez yo tengo los gramos, el porcentaje de cuánto aportan
de, por ejemplo, estos 105, ¿ya? Yo hago todo lo que les acabo de decir y llego a que estos 105 significan un 17% de mi valor calórico total, ¿no ves? El resto ustedes lo van a hacer como lo hacen de manera habitual, ¿ya? Entonces, supongamos que le quieren dar a su paciente 30% de grasa, ¿no ves? Y vuelven a hacer lo mismo que saben hacer ustedes, el 30%, cuántas kilocalorías son, cuántos gramos de grasa son. Ahora, como me queda lo de carbohidratos, lo que me sobra es lo que yo le tengo que dar a mi paciente de carbohidratos, ¿ya? Yo tuve 17% de proteína más 30% de grasa, acuérdense que son 47%, ¿no ves? Y les estoy diciendo, el resto tiene que ser de carbohidratos. Entonces, para que llegue a 100, ¿cuánto me falta? 53%. 53. Ese 53% tendría que ser de carbohidratos. Les vuelvo a decir, ahorita les voy a explicar un ejemplo porque yo sé que les he chipado un poquito para que me entiendan mejor. ¿Bien? Está bien, Liz, ya le- Vámonos entonces a la interacción fármaco-nutriente, ¿ya? Por eso les decía, es importante que cuando ustedes hagan su valoración clínica, pregunten qué medicamentos están utilizando, ¿no? Peor si tienen alguna otra patología, porque imagínense, van a tener que consumir más medicamentos. Entonces, generalmente, los medicamentos que se utilizan son los siguientes: Estambul, isoniazida es el que más se utiliza, piracinamida, rifabutina, rifampicina. Todos estos son antibióticos. Acuérdense que la tuberculosis es causada por una bacteria, ¿ya? Entonces, estos alimentos, fíjense la interacción que causa, ¿no? El etambutol, ¿no? Dice que el efecto de los alimentos en la biodisponibilidad es mínimo, ¿no? Reduce la biodisponibilidad de los alimentos. La isoniazida debe administrarse con un estómago vacío, dice, ¿no? Porque su absorción reduce en 57% en presencia de los alimentos. Entonces, también, así como es importante conocer cómo el fármaco me va a ocasionar algún efecto en mis nutrientes, es importante también de que yo tengo que saber cómo va a interactuar algún nutriente con un fármaco. Como pueden ver aquí, la isoniazida es importante que se consuma con el estómago vacío, porque si yo la consumo con el estómago lleno, los alimentos van a hacer que no se absorba, fíjense, casi la mitad, ¿ya? En la piracinamida, el efecto de los alimentos en la biodisponibilidad es mínimo, dice, lo mismo con la rifabutina, y en la rifampicina debe administrarse igual con el estómago vacío porque disminuye su absorción, ¿ya? Alimentos permitidos, ¿no? Esto, ustedes pueden hacerse igual una listita de qué alimentos están permitidos, qué alimentos no permitidos, y qué alimentos son beneficiosos en la enfermedad también, ¿no? Carnes de res y de pollo, obviamente, ¿por qué? Porque hay que prevenir la desnutrición proteica, ¿ya? Yuca, papa, camote, igual, para que nos dé un buen aporte de carbohidratos, ¿ya? Y de esta forma mi paciente evite que haya una desnutrición proteica. Acuérdense de que la desnutrición proteica empieza cuando el organismo no puede utilizar los carbohidratos como fuente de energía, entonces recurre a las proteínas. Entonces tengo que tener un correcto aporte de carbohidratos. Frutas y verduras, ¿por qué? Por la presencia de vitaminas, minerales y antioxidantes que estos tienen. Ajonjolí, linaza, quinoa igual es importante, ¿no? Por el aporte de carbohidratos, de fibras, de ácidos grasos, etc. Además, hay algunas personas o hay algunas bibliografías que recomiendan utilizar miel, utilizar cebolla, utilizar ajo, por el efecto beneficioso que tiene en cuanto a los pulmones, ¿ya? Como alimentos no permitidos, ¿qué tenemos? Té, café, cigarrillo. Té, café, porque a veces inhiben, en la mayoría de las ocasiones, inhiben la absorción de ciertos nutrientes, e inclusive del fármaco. El cigarrillo también puede empeorar los síntomas del paciente, así como igual puede influir en su estado nutricional. Embutidos, enlatados, ¿no? Porque en la mayoría de las ocasiones, además que tienen bastante cantidad de aditivos, conservantes, ¿ya? Son altos en grasa saturada, ¿ya? La fritura, también podríamos aconsejar a mi paciente que evite consumirla, pasteles, azúcar blanca, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bien, estamos con este caso clínico, ¿no?
Les explica ahí entonces el diagnóstico del paciente, el examen físico, ¿no? La temperatura, que el paciente está con fiebre, su presión arterial, etcétera. Los exámenes complementarios, es decir, se les está dando los datos de laboratorio que tenemos del paciente. Fíjense, su glicemia normal, el paciente no tiene VIH, examen de ionograma y función hepática normal, electrocardiograma normal, cultivo de expectoración, dice, es decir, el que le hicieron para diagnosticar la tuberculosis, identificó la baciloscopía, sí identificó tuberculosis, y en el urocultivo, acuérdense que dice que el paciente está con ardor al orinar. Entonces, en el urocultivo nos ha mostrado, nos ha salido de que el paciente tiene Escherichia coli, una infección urinaria que tiene el paciente, ¿ya? Además, también le hicieron, fíjense, una radiografía pulmonar en la que también se observó que hay tuberculosis, ¿ya? Se continúa con el plan antituberculosis, es decir, el paciente está con medicamento. Después de un mes se pidieron laboratorios de control, ¿no? En los que se vieron que los eritrocitos están en 3.600 y los leucocitos en 9.000. Necesito que vayan a leer laboratorios, chicas, ¿ya? ¿Qué son los eritrocitos? ¿Qué son los leucocitos? Valores normales. Ya tienen los valores normales de las proteínas, ¿no ves? Que ya yo les pasé la anterior semana en las diapositivas. Entonces necesito que ahora vayan aprendiéndose, mejor si le tienen en una hojita, los valores normales de hemoglobina, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, ¿ya? Y bueno, acá ya está la anamnesis alimentaria del paciente. Fíjense que este es un albañil, dice, es un paciente que es albañil, ¿ya? Que come 2 veces al día, solo almuerza y cena, dice. Muy rara vez desayuna, come abundantes cantidades, pero hacen 2 semanas que ya disminuyó su apetito. Refiere que consume pocas verduras, dice, y frutas, le gustan las comidas fritas, gaseosas, consume aproximadamente 1 litro de agua al día por el tipo de trabajo que realiza, no tiene ningún tipo de alergia y le gusta consumir bastante leche, escabeche, asaditos, pollo a la broster. No le gusta el frijol. Dentro de los hábitos tóxicos, menciona de que consume alcohol de manera ocasional, fuma 2 a 3 cigarrillos al día, y entre otros que consume gaseosas todos los días, ¿no? Y se le ha hecho un recordatorio de 24 horas, aunque fíjense, dice que el paciente generalmente no desayuna, ¿no? Y sin embargo, acá nos ha mostrado que sí desayuna. Entonces, ¿qué podemos identificar de esto? De que la persona que hizo este recordatorio de 24 horas, ¿ya? No se percató en preguntar si el día anterior al momento de la consulta, su alimentación fue o no fue habitual, ¿no es verdad? Y eso es algo que tenemos que preguntar siempre, ¿no? Si es que la alimentación, cuando hacemos un recordatorio de 24 horas, siempre tenemos que preguntar si la alimentación que el paciente tuvo el día anterior fue habitual o no fue habitual, ¿ya? En este caso, dudo mucho que haya sido habitual porque, como dice en la historia, el paciente normalmente no desayuna, ¿bien? Entonces, vamos a hacer nuestro cálculo de porcentaje de pérdida de peso. Para empezar, ya necesitamos saber el porcentaje de pérdida de peso del paciente. La tienen en la fórmula, se la saben. ¿La tienen, chica, a manos? No, Liz. Ya. La fórmula del porcentaje de pérdida de peso. No. Ahorita se las voy a poner, ¿ya? Ahí. Traten de tener a mano siempre un formulario con todas las fórmulas que ustedes vayan a utilizar. Porcentaje de pérdida de peso, porcentaje de peso habitual, siempre van a utilizar. Aquí está. Bien, ya pueden ver en pantalla, ¿no ven? Entonces, calcúlenme, a ver, el paciente pesa 50 kilos, eso es su peso actual.
Hace un mes pesaba 10 kilos, es decir, que su peso usual o su peso habitual eran 60 kilos, ¿no? Peso usual o habitual 60 kilos, ahora el peso actual son 50 kilos y mide 1,75. Calcúlenme a ver su peso, su porcentaje de peso, de pérdida de peso. 16,6. ¿Cuánto mide el El peso habitual del paciente eran 60 kilos. El peso actual es 50, pero la altura del paciente. 1,75. ¿16,6? Ya. ¿Eso le sale a toda? Sí. Bien. Entonces, el paciente ha perdido 16,6% en un mes. ¿Cómo está su pérdida de peso de mi paciente? Pérdida severa. En un Es mes no, ¿eh? una, en un mes. Es Pérdida una severa. pérdida severa. ¿Ya? Entonces, mi paciente debe estar más que desnutrido. Calcúlenme su IMC, a ver. $14,2. Está pesando 50 el paciente ahorita. Su peso actual es 50. ¿Cuánto le salió el IMC? 50 dividido entre 1,75 por 1,75. Sale 16,6. Igual lo mismo. Ya, 16,32 me salió a mí. De todas maneras, el paciente está con bajo peso, ¿no? Está con delgadez severa, ¿ya? Entonces, ya tenemos los valores de pérdida de peso, su pérdida de severa, y está con delgadez también, ¿ya? Entonces, este paciente está desnutrido, ¿no? De por sí ya tiene una desnutrición calórica. Proteica no sabemos porque el caso clínico no nos muestra cómo están sus valores de proteínas, ¿no es verdad? De proteínas séricas. Pero ya sabemos por el peso de que el paciente está con desnutrición, ¿ya? Entonces, vamos a calcular sus requerimientos de energía, chicas, ¿ya? En pacientes desnutridos, fíjense, ¿cuánto les pide ahí? ¿De cuánto le dicen qué? No escuché. Ya. Nuestro paciente, según el IMC que hemos sacado y según la pérdida de peso que es severa, está con desnutrición, ¿no ven? Sí. Ahora, cómo voy a calcular el valor calórico total? ¿Cómo voy a calcular sus necesidades de energía? Fíjense lo que dice ahí en recomendaciones. 35 a 40 calorías por peso. Exacto, 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, dice. ¿Cómo calculo el peso ideal, yo? ¿Saben? ¿Saben calcular peso ideal?
Si no me equivoco, es igual tendría que ser igual a la estatura a la talla. Ya. Podemos hacerlo nosotros mediante la fórmula del IMC deseado. ¿Ya? ¿Cómo hago yo mi IMC? ¿Cómo saco yo mi IMC deseado? Ya. Vamos a trabajar en este caso de este paciente. ¿Bien? Yo tengo la fórmula del IMC deseado. Ya. Este es peso ideal ya, según IMC deseado. Mi fórmula es igual a IMC deseado por talla en metro al cuadrado. O sea, por talla por talla. Así como para sacar el IMC, ¿no ves? Ustedes hacen peso sobre talla al cuadrado. Aquí vamos a multiplicar IMC deseado por talla al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el IMC deseado? El IMC al que yo quiero que mi paciente llegue. Este paciente que está con un IMC de 16,32, ¿no ves? Está con un IMC bajo, está con peso bajo. Entonces, yo tengo que ponerme a pensar, ¿ya? En cuál es el IMC que yo quiero que mi paciente alcance. Tengo que tratar de que cuando yo trabajo con esta fórmula, tengo que ir haciéndolo de a poco. Es decir, yo no puedo hacer que mi paciente esté desde 16 con un IMC de 16, llegue pues a 24, que es casi lo máximo del IMC normal, ¿no? ¿Entienden a qué me estoy refiriendo, no? Estoy hablando del IMC, de la tabla del IMC, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy con mi paciente, yo no puedo hacer que mi paciente llegue directamente de un IMC de 16 hasta 24, ¿no? O 24,9, que es un IMC normal, pero es lo máximo casi del IMC. Entonces yo tengo que hacer que mi paciente llegue de a poco. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con el IMC normal que esté más cercano. Lo ideal es que tratemos de subir de a 2 puntos más o menos, 2 puntos, 2,5. Entonces, si mi paciente está con un IMC de 16,32, yo tengo que tratar de que llegue a lo normal mínimo. ¿Cuánto es el IMC normal mínimo? 18.5. 18,5. Entonces, en mi IMC deseado, va a ser ese valor al que yo quiero que mi paciente llegue. En este caso va a ser 18,5, ¿ya? Y lo voy a multiplicar por la talla al cuadrado. ¿Cuánto mide mi paciente? Talla en metros, ¿no ves? Entonces voy a multiplicar 1,75 por 1,75. ¿Ya? Es el resultado, es el peso ideal según el IMC deseado. ¿Cuánto le sale? 56,6. Bien. Entonces, ese 56,6 ya son kilos, ¿no ves? Entonces, ese es el peso ideal de mi paciente según el IMC deseado. Es decir, para que mi paciente llegue a un IMC de 18,5, necesita pesar 56,6. Es la fórmula más fácil del IMC deseado, por si acaso. Ya, así como ustedes ahorita han trabajado con 18,5, pueden trabajar con 20, pueden trabajar con 23. Depende mucho del paciente con el que estén trabajando. Pueden trabajar con pacientes que estén con bajo peso,
o pueden trabajar con pacientes que estén con sobrepeso también, ¿ya? Lo que va a variar ahí, ya saben, es el IMC deseado. Ahí se coloca el IMC al que ustedes quieren que su paciente alcance. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Entonces, como esta fórmula de acá nos dice, ¿no? Nos dice que voy a trabajar con 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Entonces yo ya calculé mi peso ideal, ¿no es verdad? Y me salió ¿cuánto? 56,6. ¿No ves? Ese 56,6 lo voy a multiplicar. Traten de que, como en la mayoría de estos pacientes son pacientes que realmente tienen un bajo peso, que realmente están desnutridos, traten de trabajar siempre con 40, ¿ya? Con el máximo de calorías. Entonces van a multiplicar 40 kilocalorías por 56,6 kilos, ¿ya? ¿Cuánto les da eso? 2.264. 2.000. 264. Bien, esas son entonces las calorías que le vamos a dar a mi paciente. 2.264 kilocalorías, ¿ya? Anótenselo, por favor. ¿Qué fue lo que hice, chicas? Por si acaso. Multipliqué 40 kilocalorías, no que es esto de aquí, por la cantidad, por el peso que hemos sacado del paciente, por el peso ideal de mi paciente. Sacamos que el peso ideal es 56,6, ¿no es? Según el IMC. Entonces multipliqué 40 por 56,6 y me dio 2.264 kilocalorías. ¿Bien? Hasta ahí entonces ya está calculado nuestro valor calórico total. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca hacer la distribución de la molécula calórica, es decir, saber cuánto le vamos a dar de proteínas, cuánto de carbohidratos y cuánto de grasa. Yo les decía, en estos pacientes, como generalmente, además de tener una desnutrición calórica, tienen una desnutrición proteica, pues se le da una dieta hiperproteica, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en este paciente con 1,5 gramos de gramos por kilogramo de peso ideal. Seguimos trabajando con el mismo peso, 56,6. Entonces voy a multiplicar 1,5, ¿ya? Peso ideal. Por el peso ideal. Ya se los voy a hacer acá en una tablita. Dice, ¿Sí? Generalmente cuando trabajamos con kilocaloría por kilogramo peso, ya está incluido el factor de injuria, ¿ya? ya. Es cuando trabajamos nosotros con la fórmula, ya es donde ahí tenemos que aumentarlo. Pero cuando ya trabajamos con kilocaloría por kilogramo peso, ya está incluido el factor de injuria, ya no tenemos que aumentarle nada más. A no ser que mi paciente ya tenga bastantes patologías asociadas, sí, ahí sí podría. Pero por lo general no se hace eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que me entiendan mejor, lo vamos a hacer una tablita. Así. Bien, aquí van a venir los nutrientes. Aquí van a venir el porcentaje. Aquí las calorías. ¿Ya? ¿Y qué más es lo que le ponemos? Los gramos, ¿no? Lo primero que vamos a calcular, como les decía, son las proteínas. Lo segundo, vamos a calcular las grasas. Y por último, los carbohidratos. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Que en estos pacientes vamos a empezar a calcular las proteínas en gramos por kilogramo peso. ¿Ya? Entonces, si mi paciente pesaba, su peso ideal era 56,6, ¿no ven? ¿Ya? Voy a poner 56,6, ¿ya? Kilos, para que sepan de dónde sale, por ¿cuánto de proteína dijimos que le íbamos a dar? 1,5. 1,5 gramos de proteína, ¿ya?
¿Cuánto me da eso? 84,9. 84,9 gramos de proteína. ¿No ven? Ahora, para que yo pueda convertir estos 84,9 a kilocalorías, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. Entonces, 84,9 por 4, ¿cuánto me da? 339,6. 339,6 kilocalorías. ¿Ya? Y ahora para transformarlo a porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por 100 dividido entre las calorías. Ya. Dijimos que, acá les voy a poner, ya, el valor, el gasto energético total de mi paciente, o el requerimiento energético total, eran 2.264 kilocalorías. ¿No ves? Sí. Ese es mi 100%. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Una reglita de 3, ¿no ves? Si 2.264 es igual a mi 100%, yo necesito saber 339,6 cuánto significa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, Paola? 339,6 por 100 dividido entre 2.264. Dividido entre 2.264. ¿Ya? Es mi reglita de 3. Para obtener esto dijimos que multiplicamos 84,9 gramos por 4 kilocalorías, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sale ahí? ¿Cuánto obtengo? 15%. ¿15 cabalitos? Sí. 15%. ¿Ya? Entonces, fíjense, hice lo que generalmente hacemos, pero nosotros siempre empezamos a calcular, ¿no? Por porcentaje y después llegamos a gramos. Entonces, esta vez lo hemos hecho al revés. En proteína, empezamos a calcular por gramo y a raíz de eso yo voy a recién sacar cuánto de grasa le voy a dar, ¿ya? Entonces, ya sé cuánto le voy a dar a mi paciente de proteína. Ahora necesito saber cuánto le voy a dar de grasa y cuánto le voy a dar de carbohidrato. Me vuelvo a mi hojita de acá. Dice que en grasas yo puedo darle entre un 25 a un 35%. Vamos a poner que a mi paciente le vamos a dar 30%, ¿ya? De grasa. Ahí sí ya hacen lo que ustedes hacen de manera habitual, ¿ya? Para sacar cuántas kilocalorías, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarle el 30% a 2.264. Ya, ¿y cómo lo hago? Yo pongo Volvemos a hacer. Ya. Por el 30% y me sale 679,2 calorías. Ya, 2.264 calorías, ¿no? Que es esto de acá. Lo voy a multiplicar por el 30%, ¿no ves? Por este 30 de acá. Y ese valor lo voy a dividir entre 100. ¿Cuánto obtengo? 679,2 calorías. Ya. Y ahora para convertirlo a gramos, ¿eso qué tengo que hacer? Dividirlo entre 9. ¿Por qué entre 9? Por la molécula calórica de lípido. Exacto, porque cada lípido, cada gramo de lípido me aporta 9 kilocalorías. Por eso divido entre 9, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me da eso? 25,46. 25,46 gramos. ¿Bien? 75. 75.
25.75 gramos. 75.4 me sale. 75.4, perdón. Ya. Ahora, ustedes saben de que el total de esto de aquí me tiene que dar sí o sí 100, ¿no es verdad? O sea, acá abajito, sí o sí me tiene que dar 100%. Acá, la suma de todo esto me tiene que dar 100%. Entonces, lo que sobra, se lo tengo que dar a los carbohidratos. 15 más 30, 45. 45. Para que llegue a 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me? 55. 55%. ¿No? Y es lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Aquí vamos a cambiar en vez del 30, ya igual hacemos la misma regla de 3, solamente que en vez del 30 ahora va a ser 50. 55 le dicen. Perdón, 55. Ya, 2.264 por 55% dividido entre 100. ¿Ya? ¿Cuánto me daría eso? Scarlett. Scarlett, Viviana. 1245, perdón. 1245 kilocalorías, ¿no? 1245.2, si no va a variar. Sí. Sí. Ya, 0.2 kilocalorías. Y ahora lo mismo, para saber cuántos gramos son eso, ¿no? Ahora lo tengo que dividir entre 4, porque ya saben que cada gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me da? 311,3. 311,3 gramos, ¿ya? Entonces, de esa manera obtengo yo mi molécula calórica, ¿no? Ya saben, en este caso, ¿no? Vamos a empezar a calcular las proteínas, como lo hicimos acá, pero las proteínas las tenemos que calcular en gramos por kilogramo, ¿no? Entonces aquí lo hemos desglosado. Multiplico los kilos de mi paciente por la cantidad de gramos que le voy a dar por kilogramo peso, y así obtengo las calorías para obtener el porcentaje. Y recién a raíz de eso, yo empiezo a calcular cuánto de porcentaje le voy a dar a las grasas y los carbohidratos, y lo demás lo hacen de la misma manera en la que ustedes ya saben. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? No, listo. No. Muy bien, chicas. Entonces, eso respecto a tuberculosis, ¿ya? De tareita les voy a mandar un caso clínico para que ustedes me hagan en casa. Me van a hacer su requerimiento del paciente y me le van a hacer un menú, ¿ya? Me le van a hacer un menú al paciente con el análisis químico, es decir, cuánto aporta su menú de calorías, etcétera, ¿no? Más su porcentaje de adecuación. Yo se los voy a mandar hoy día les mando el análisis, perdón, el caso clínico, se los mando al grupo del WhatsApp para que ustedes vayan haciendo. Cualquier duda que tengan, y así cualquier duda que tengan la aclaramos en clase. ¿Listo? Ya. ¿No tienen ninguna duda? ¿Quedó todo claro entonces? Sí, sobre el peso. ¿El peso ideal? Peso habitual. Ya. ¿Qué cositas sobre el peso habitual? Eso no supe cómo era la fórmula.
Ya. La fórmula está en las diapositivas que les mandé la otra vez. De todas maneras, ahí está. Cópiensela. ¿Ya? Es el peso, el porcentaje de pérdida de peso es igual al peso habitual menos el peso actual, dividido entre el peso habitual. Y a eso se le multiplica 100. Y ahí el resultado lo comparan con la tablita que está aquí. Dicen las Bien. tablas están entonces en la otra. Exacto, son las mismas tablas que vamos a utilizar. Por eso les decía, traten de hacerse ustedes un formulario de puras tablas, porque las tablas que se utilizan son las mismas en todos los casos. Claro, por eso están entonces en la diapositiva que mandó al grupo. Sí, están en esa diapositiva, ¿ya? Y de todas maneras, esta diapositiva se las voy a mandar igual al grupo para que vayan, por si tienen alguna duda, ¿ya? Ya, Liz, gracias. Bien, chicas, voy a tomar la lista y ya con eso acabo el día de hoy con nuestro avance, ¿bien?